días, mis hermanos. Espero que estén teniendo una muy buena mañana. Es un agrado estar nuevamente con ustedes compartiendo este segmento que es de la Cena del Señor. Agradecido del Señor por poder estar aquí junto a ustedes. Hermanos, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 12. Vamos a estar leyendo y dice así. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Amén, hermanos. Este versículo está en un contexto donde Dios sentenció toda la injusticia y todas las advertencias que le dio a Faraón a través de esto, y por la desobediencia del mismo no quiso dejar ir a su pueblo. Por lo tanto, Dios tomó esta represalia con mucho aviso de anticipación, y lo cual a su pueblo también lo protegió, diciéndole que ellos debían estar dentro de sus casas y serían protegidos. Pero no solamente tenían que estar dentro de sus casas, sino que había un requisito esencial, que era marcar sus dindeles de sus casas, las puertas de sus casas con sangre de un sacrificio. Nosotros sabemos que en esta cuarentena hemos tenido que estar dentro de nuestras casas, que hemos tenido que resguardarnos para poder evitar esta enfermedad que en algunos casos ha traído muerte. En este caso, hermanos, nosotros sabemos de que nuestra seguridad no está en nuestro hogar, no está en las cuatro paredes de edificación, que lo mejor nos traen una seguridad, muchas veces nos da una tranquilidad plena. Pero sabemos nosotros como hijos de Dios que nuestra seguridad no está en nuestra edificación material, sino está en la sangre de Jesús, en la sangre que nos limpió, en la sangre que fue derramada para que nosotros pudiéramos tener salvación y pudiéramos tener vida eterna. A pesar de la muerte, a pesar de la enfermedad, sabemos que eso no es un impedimento para que nosotros podamos tener salvación y una vida eterna. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Por eso vemos en el Nuevo Testamento que después del sacrificio de Jesús y de su resurrección ya no se necesitaba más sacrificar animales. Agradecemos al Señor por eso. El Señor es nuestro sacrificio perfecto. Gracias a Él nosotros podemos tener esa vida eterna. Hermanos míos, yo los invito en esta hora de que cuando usted piense en todo esto, procure en su vida tener pintado su corazón con la sangre de Jesús, porque esa va a ser la única forma de que cubra sus pecados y nos libremos de la muerte. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios, versículo 11, capítulo del 23 al 26, y dice así: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieseis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, quiero invitarlos a orar por los símbolos. Incline su rostro. Padre, agradecemos la entrega por tu Hijo Jesucristo. Agradecemos cada uno, Señor, de las dificultades que tuvo que padecer por nosotros. Agradecemos todo, Señor, toda la dedicación y todo el amor, Señor, para tu gracia, Señor. Agradecemos por tener esta oportunidad de poder recordar tu sacrificio, de poder conmemorarlo, Señor, de poder seguir permaneciendo, Señor, en tu nombre hasta el día que tú vengas, Padre. Agradecemos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que por medio de Él, Señor, podemos tener salvación, vida eterna y no temer a la muerte. Agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les invito a compartir del pan.
Compartamos de la copa. Espero que estén muy bien, hermanos, y que puedan seguir disfrutando el culto. Que Dios les bendiga. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha.
Hola queridos amigos y hermanos de Vida Real Iglesia Cristiana Santiago, estoy muy contento de poder compartir nuevamente con ustedes en esta mañana. Espero que estén disfrutando sus vacaciones, aquellos que están de vacaciones, aquellos que están volviendo tal vez a sus trabajos, a la ciudad, y también un gran ánimo a aquellos que están esperando poder salir tal vez algunos días de vacaciones. El Señor les bendiga, puedan renovar fuerzas. Y ese tiempo también sirva mucho para tener un tiempo de calidad con su familia, de descansar, de distraerse y también de pasar un gran tiempo con el Señor. Hoy día continuamos con nuestra serie de mensajes basadas en el libro de Filipenses, uno de los libros más interesantes, más enriquecedores que podemos encontrar en la Biblia y específicamente en el Nuevo Testamento. Soy el pastor Darío Iturra de Vida Real Iglesia Cristiana y quiero invitarle a orar conmigo antes de ir a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Padre, muchas gracias por este tiempo que tenemos junto a ti. Gracias por poder, Señor, continuar compartiendo con muchos hermanos y amigos este culto online. Gracias, Padre, por las oportunidades que nos das para poder juntarnos, tener un contacto y estar unidos con otros. Señor, en un tiempo para adorarte, en un tiempo para alabarte, un tiempo para agradecerte por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, prepara nuestro corazón, nuestra mente, para que tu Espíritu Santo, Señor, esté hablándonos a través de tu palabra y también tu Espíritu Santo esté transformándonos, Señor, a la imagen, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos, protégenos, háblanos en esta mañana y guíanos a través de tu palabra, lo que tú quieres decirnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, quiero invitarles hoy día a continuar en esta carta de Filipenses, esta epístola de Pablo a la comunidad cristiana en la ciudad de Filipos, lo que hoy día entendemos el país de Grecia en el norte hacia el este, una comunidad cristiana en el primer siglo que comenzó a través del ministerio misionero del apóstol Pablo, y no tan solo de él, sino con otros colaboradores, compañeros que él tenía, y que juntos salieron de Jerusalén, de Israel, de Antioquía, para ir también a predicar el Evangelio, compartir las buenas noticias de Jesucristo con otras personas, en otros lugares, en otros países y regiones. La ciudad de Filipos era una ciudad que estaba muy vinculada al Imperio Romano. Era parte de lo que era la región de Macedonia en ese entonces. Esta comunidad cristiana comenzó a través de algunas personas que escucharon el testimonio del apóstol Pablo. Y con pocas personas, esta iglesia comenzó a crecer. Comenzó a crecer en número, pero también comenzó a crecer en lo que era la obra de Dios. Ellos eran partícipes de la obra de Dios, pero también Dios estaba haciendo algo muy importante con esta comunidad cristiana, con esta iglesia en esta ciudad y con cada miembro de la iglesia en la ciudad de Filipos. Dios estaba haciendo una gran obra. Y Pablo en esta carta de Filipenses escribe con mucho amor y mucho cariño por esta comunidad cristiana, que Dios permitió por medio de su trabajo poder comenzar. Pero no tan solo Pablo tenía un cariño especial por esta comunidad cristiana porque él fue un instrumento de Dios para comenzar esta iglesia, esta comunidad cristiana en esta ciudad, sino que también tenía un cariño especial por lo que era el corazón que ellos tenían para Dios, para el Evangelio, pero también tenían un corazón especial de gratitud hacia el trabajo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a la comunidad cristiana en la ciudad de Filipos para animarles, para desafiarles, para consolarles, pero también para enseñarles. Hoy día quiero compartir en el capítulo 1, el versículo 6, continuamos con esta serie de mensajes basadas en esta carta de Pablo a los filipenses.
capítulo 1, versículo 6, dice así el apóstol Pablo escribiendo en el nombre del Señor Jesucristo a esta iglesia. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe muchas cosas en esta epístola, en esta carta a la comunidad cristiana en Filipos. Pero esta sección de esta carta es una de las secciones que más también nosotros hoy día como iglesia cristiana atesoramos, como iglesia cristiana enseñamos, citamos y compartimos con otros. Porque son palabras de aliento, son palabras de esperanza y son también unas palabras, un mensaje que Dios transmite a cada cristiano a través del apóstol Pablo en esta carta, donde nos muestra el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Este versículo nos muestra las verdaderas intenciones de Dios, lo que hay en el corazón de Él para con nosotros, con su iglesia. Y por eso Pablo escribe de una manera especial, guiado por el Espíritu Santo, para transmitir esta declaración y esta convicción que él tenía. Estoy convencido, escribía el apóstol Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hoy día quiero hablar en base a este tema, la buena obra de Dios. Pablo está hablando acerca de una gran obra que Dios estaba realizando en personas, en una comunidad. Y quiero transmitir 3 puntos importantes con ustedes que podemos encontrar en estas palabras del apóstol Pablo, este mensaje de Dios. El primer punto tiene que ver con una convicción. El segundo punto tiene que ver con comenzar, comienzos. Y el tercer punto tiene que ver con perfeccionamiento. En primer lugar, el apóstol Pablo comienza esta sección, este versículo 6, de esta manera. Estoy, escribía el apóstol Pablo, convencido precisamente de esto. El apóstol Pablo estaba transmitiéndoles a esta comunidad cristiana a quien él le escribía una convicción personal. Una convicción que él tenía como líder, una convicción que él tenía como misionero, una convicción que él tenía como apóstol del Señor Jesucristo. Pero no tan solo como líder, sino que era una convicción que él tenía como hermano de ellos, hermanos en la fe, hermanos en Jesucristo. Él tenía una convicción que no tan solo él había creado o que él sostenía de manera muy personal, sino que era una convicción que él tenía por causa de su experiencia con Dios, por servir a Dios. Una convicción que él tenía por ver lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios podía hacer. Era una convicción que él tenía por lo que Dios estaba transmitiéndole a él como líder, como predicador, como misionero, como pastor, como apóstol. Era una convicción que el Espíritu Santo había puesto también en él con respecto a esta comunidad tan especial, a esta iglesia cristiana en la ciudad de Filipos. Y por eso, antes de transmitir un mensaje tan potente, una buena noticia, unas palabras de esperanza y de propósito, Pablo quiere dejarles bien claro a los cristianos en esta iglesia lo que hay en su corazón, pero también lo que hay en lo más profundo de su ser, en su conciencia, en su mente. Él está transmitiendo una convicción. Él escribe y dice, estoy convencido precisamente de esto, de lo que él va a transmitir. ¿Y qué es lo que va a transmitirles? ¿Qué es la convicción que él tiene que va a compartir con esta comunidad cristiana? Esta es la convicción que el apóstol Pablo tenía con los cristianos en esta iglesia. Que el que comenzó en ustedes la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablando de la obra de Dios en esta comunidad cristiana. El apóstol Pablo aquí está hablando de lo que era el propósito de Dios desarrollándose en estas personas. En estas personas que habían escuchado el Evangelio a través de Pablo, que habían creído en Jesucristo, que habían entregado su vida a Él y habían comenzado una nueva vida. Muchas veces cuando nosotros comenzamos cosas nuevas, y específicamente cuando comenzamos una nueva vida, estamos también llenos de incertidumbre. Estamos llenos de nerviosismo y temor. No sabemos lo que viene. Muchas veces, ya en cierta edad o etapa en nuestra vida, algunas personas no están dispuestas a nuevos comienzos. Porque los nuevos comienzos asustan. Porque los nuevos comienzos traen incertidumbre. Porque los nuevos comienzos incomodan. Nos cambian o nos desordenan, como decimos, el naipe. Es decir, nuevos comienzos, una nueva vida, comenzar una nueva vida puede provocar muchos cambios en nuestro día a día que nos pueden incomodar, que no nos gustan y que no estamos tal vez dispuestos a pasar por esos cambios. Aquí el apóstol Pablo está hablando con esta comunidad cristiana, con estos cristianos y esta iglesia acerca de algo que Dios había comenzado. Había comenzado en ellos una nueva vida. Estas personas que habían escuchado del apóstol Pablo el Evangelio, creyeron en Jesucristo, tomaron una decisión de entregar su vida a Jesús como Salvador, como el Hijo de Dios y Señor. ¿Y eso qué implicó? Implicó no tan solo que ellos fueran salvos, no tan solo implicó de que ellos fueran perdonados por Dios de todos sus pecados. No implicó solamente de que ellos fueran ahora o tuvieran la oportunidad de ser parte de la iglesia de Cristo. No tan solo implicó ahora de que su relación con Dios había sido restaurada y ya no había un motivo para temer a Dios, para tenerle miedo, sino que a través de Cristo, su sacrificio, su resurrección, nuestra relación con Dios había sido restaurada. Y por medio de haber puesto nuestra fe en Jesucristo como Salvador, dice la Escritura, fuimos hechos hijos de Dios. Comenzamos a ser parte de la familia de Dios. La salvación no es tan solo la gran obra que Dios ha hecho. La salvación no es algo que experimentamos y se termina una vez que nos bautizamos. La salvación es una vida, es una nueva vida. La salvación no tan solo dura unos momentos, no tiene que ver solamente con escuchar el Evangelio, entenderlo, creer en Jesucristo, arrepentirnos, bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo en agua. La salvación tiene que ver con vivir una nueva vida. Esto es la salvación, es una nueva vida. La salvación se vive, no tan solo se experimenta, no tan solo se recibe. La salvación tiene que ver con una obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros. Pero como dice Pablo en este versículo 6, es una obra que Dios comenzó pero que no ha terminado aún. Es una obra de Dios que Él está desarrollando. Y es un desarrollo día a día. Pablo aquí está escribiéndole a cada cristiano, transmitiendo este mensaje, diciéndole, estoy convencido de algo muy importante. Y esto es que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En primer lugar, el apóstol Pablo habla de esta convicción. La convicción de que Dios estaba en el asunto. De que Dios estaba trabajando en esta comunidad cristiana que comenzó de una manera muy especial, con una mujer, con Lidia convirtiéndose, una mujer adinerada de recursos. Y que por ser una mujer con recursos no rechazó el Evangelio, sino al contrario, tuvo un corazón abierto para escuchar y creer en Jesucristo. Pero no tan solo una mujer adinerada se convirtió, un carcelero también se convirtió. Alguien que estaba administrando una cárcel y tenía responsabilidades ahí.
Un hombre de una vida dura, pero al escuchar el Evangelio y tener contacto con Pablo se convirtió. Pablo llegó a esta comunidad en Macedonia, a esta ciudad en Filipo, por medio de una visión que Dios le entregó. En esta visión que él tuvo, él vio a un hombre en Macedonia llamando al apóstol Pablo para que viniera a esta región y les ayudara. Dice la Escritura que Pablo, siendo obediente a esta visión que tuvo, él tomó dirección a la región de Macedonia. Y llegó a la ciudad de Filipos, donde él predicó el Evangelio y esta iglesia comenzó. Y podemos ver en el libro de Hechos de que Dios estaba guiando todo, estaba guiando al apóstol Pablo y estaba preparando a la gente para comenzar una gran obra en esta ciudad de Filipos, en esta región de Macedonia, pero en la vida de varias personas. Pablo nos dice, por lo que yo he visto a Dios hacer, por lo que yo conozco de Dios, por lo que Dios me ha mostrado y hace también a través de su ministerio, él tenía esta convicción, que Dios estaba en el asunto. Dios tenía un propósito con esta gente y había comenzado una gran y nueva obra, una buena obra, dice el apóstol Pablo. Queridos amigos, esto es lo que ocurre cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando alguien nos predica de Jesucristo. Y de alguna manera esto nos llama la atención, nos produce curiosidad. El Evangelio, dice la misma Biblia, es y tiene poder de Dios para llevarnos a la salvación, para mostrarnos el camino a la salvación, para salvarnos. ¿Y esto por qué? Este poder de Dios que actúa a través de este mensaje, el mensaje de Jesucristo. La Escritura dice claramente que solamente a través de Él podemos ser salvos, podemos tener perdón y una nueva vida que Dios comienza como una nueva y buena obra. Dios es el que está actuando. Y si usted está escuchando el Evangelio, tal vez por primera vez o por algunas semanas ha seguido nuestras transmisiones online, o está escuchando estas predicaciones en nuestros lugares en internet, en Facebook, YouTube. Tal vez, y yo creo, al igual que el apóstol Pablo, no es casualidad. Dios quiere tener y tiene un propósito con usted. Él quiere comenzar algo con su vida en usted, así como lo comenzó con estas personas en la ciudad de Filipo, a través del ministerio y el trabajo del apóstol Pablo. Cuando Dios nos ayuda a poder recibir, escuchar, conocer el Evangelio, es porque Él nos está dando la oportunidad de tener una nueva vida, de tener nuevos comienzos. Nos da la oportunidad de conocer a Jesucristo porque Él quiere comenzar algo muy bueno en nuestra vida. Y la Escritura, la Biblia dice que todos aquellos que respondemos a este mensaje, comenzamos una nueva vida. Una vida en Cristo Jesús. Y por eso, en segundo lugar, el apóstol Pablo aquí habla acerca de esto, que Dios comenzó en ellos, que Él comenzó en ustedes, decía Él a los cristianos, a la iglesia en Filipo, la buena obra. Y esto es lo que Dios hace en la vida de aquellos que se vuelven a Él, una buena obra. Lamentablemente hay algunas personas que tienen prejuicios acerca del cristianismo, tienen prejuicios acerca de cómo se vive el cristianismo. Y es verdad, han habido algunas personas que tal vez han abrazado el cristianismo, conocen la Biblia, hablan acerca de Jesucristo y de Dios, pero no demuestran con su estilo de vida que realmente conocen a Dios. Pero aquellos que han experimentado una verdadera salvación, inevitablemente tienen un cambio en sus vidas. Un cambio para bien según los parámetros de Dios, no según los parámetros humanos. Porque muchas veces nosotros como seres humanos no estamos muy de acuerdo con algunas cosas que Dios nos pide. Algunas cosas que Dios nos pide son muy incómodas. Algunas cosas que Dios nos pide no nos gusta, si somos sinceros. Algunas cosas que Dios nos pide no queremos hacerlas y vivirlas. Si somos sinceros, hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida que no estamos dispuestos, no queremos, no deseamos que Él haga
cambie o transforme. Pero debemos entender, como dice aquí el apóstol Pablo, que si Dios hace algo, Él lo hace con un buen propósito. Dios es un Dios de amor. Y si Él va a provocar algo en nosotros, va a cambiar algo, va a comenzar algo nuevo, va a ser algo muy bueno. Debemos entender al comienzo de la Biblia, cuando nos muestra cómo Dios creó, se repite esta frase: y vio Dios que era bueno lo que Él hizo. Porque ciertamente lo que Dios hace es muy bueno. Y por eso aquí el apóstol Pablo quiere dejar claro a los cristianos, a la comunidad cristiana y a aquellos que iban a leer esta carta, que si Dios comienza algo en la vida de una persona es una buena obra. Él va a provocar cosas buenas. Lamentablemente nuestros parámetros humanos no siempre concuerdan con los parámetros de Dios. Y nos damos cuenta de que los parámetros de Dios son más puros, son más altos, son más santos y tienen como propósito el bien de nosotros. Pero lamentablemente nosotros en nuestros parámetros humanos no siempre queremos el bien de todos. Muchas veces queremos el bien solamente para nosotros, para mi familia, de una manera egocéntrica. Y podemos seguir hablando acerca de muchas decisiones y parámetros que la humanidad tiene y que, aunque sabemos no son buenos y correctos, aún así los practicamos, los vivimos o los permitimos. Ser salvo tiene que ver con una nueva vida. Y esta nueva vida es una buena obra que Dios comienza en cada persona. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Él, estamos llamando a las personas en el nombre de Dios a tener una nueva vida. Y esta nueva vida tiene que ver con que Dios quiere estar en el asunto, quiere estar en nosotros, quiere cambiarnos desde adentro hacia afuera, quiere transformarnos y provocar algo muy bueno. Él comienza una buena obra y la Escritura dice, el apóstol Pablo, que la buena obra que Dios comienza, Él la va perfeccionando. Es verdad, el apóstol Pablo nos indica que Él, Dios, que Él, nuestro Señor, el Dios creador de todo lo que existe, a través de Jesucristo comenzó una buena obra en aquellos que han reaccionado al Evangelio de Jesucristo. Aquellos que por medio de la fe han entregado su vida a Jesús para ser salvados, aquellos que por medio de la fe han vuelto a Dios. Dios ha comenzado una buena obra, dice el apóstol Pablo en sus propias palabras, pero es una buena obra que Él comenzó, pero está perfeccionando. Y queridos amigos, debemos nosotros poner mucha atención a esto, porque cuando comenzamos una nueva vida en Jesucristo hay muchas cosas, y yo quiero ser muy sincero porque fue mi experiencia cuando yo me convertí a Cristo. Cuando comenzamos a ser parte de la iglesia, del reino de Dios, cuando comenzamos a vivir esta nueva vida, hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que yo no entendía aún habiendo creído en Jesucristo, habiéndome bautizado. Habían cosas que yo no entendía, no conocía, necesitaba aprender y entender. Fue comenzar algo desde cero, algo muy nuevo para mí. Por eso Pablo nos deja algo bien claro. La nueva vida en Cristo no es algo que se vive en un instante en la vida. La nueva vida en Cristo es algo que se vive cada día. Y esta nueva vida en Cristo es algo que Dios produce en nosotros. La nueva vida es una buena obra. Es algo que Dios está perfeccionando cada día. Y es interesante que el apóstol Pablo ocupa esta palabra. Perfeccionar. Él dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo que Él prometió. Aquí Pablo nos dice que Dios, el que comenzó en nosotros una buena obra, no tan solo la comenzó y se despreocupó. Hay algunas personas que creen y piensan que basta solamente con bautizarme. Y si me bauticé, ya estoy en paz con Dios. Y sigo viviendo mi vida como antes la vivía. Muchas veces de manera independiente a Dios, no teniendo un compromiso con Dios, un compromiso con la comunidad cristiana.
Pero no termina ahí con el bautismo. Ahí comienza una nueva vida y la buena obra que Dios irá perfeccionando cada día en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros somos salvos, cuando Dios comienza una nueva vida, esta nueva obra en nosotros y buena obra, significa que Él irá perfeccionándola. Y esta palabra perfeccionándola, lo que Pablo aquí está indicándonos, nos muestra dos cosas importantes que debemos nosotros entender, conocer y vivir. En primer lugar, cuando Pablo hace referencia a perfeccionar, hace referencia a que hay algo que necesita ser mejorado. Y necesita ser mejorado porque no está bien. Cuando nosotros queremos perfeccionarnos laboralmente, es porque entendemos que queremos o necesitamos ser mejores trabajadores o mejores en nuestra área. Cuando nosotros queremos perfeccionarnos en nuestra área de interés, muchas veces estudiamos en un instituto, en una universidad o en algún lugar donde nos ayuden a mejorar. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de que Dios perfeccionará lo que comenzó en nosotros, está hablando de esto, de que Dios irá cambiando, mejorando lo que es su obra en nuestra nueva vida. Aunque nosotros hemos creído en Jesucristo, aunque nosotros hemos entregado nuestra vida a Él, no significa que como personas comunes y corrientes hemos dejado de pecar, por ejemplo, el día que nos bautizamos. Pecamos muchas veces. ¿Y eso nos muestra que somos cristianos hipócritas? No. Cuando nosotros pecamos aún teniendo el deseo de mejorar y de agradar a Dios, muchas veces ese pecado que cometemos nos demuestra que seguimos siendo humanos. Y como humanos necesitamos seguir dependiendo de Dios y necesitamos que Él nos ayude. Queridos amigos, la vida cristiana no se puede vivir desconectados de Dios. Y esto ocurre con algunos que han creído, piensan que con el bautismo es suficiente. No podemos después del bautismo estar desconectados de Dios. Necesitamos seguir conectados a Él porque la vida cristiana, la nueva vida en Cristo, la vida en la salvación y perdón de Dios, la vida eterna, solamente se puede vivir con la ayuda de Dios. Y necesitamos depender de Él. Por eso aquí el apóstol Pablo está hablando de que Dios perfeccionará la buena obra que comenzó en nosotros. Y la perfeccionará porque yo, mi familia, ustedes y todos aquellos que hemos venido a Cristo somos parte de la iglesia y tenemos una relación con Dios, necesitamos mejorar. Necesitamos que esta vida nueva en Cristo, lo que Dios quiere para nosotros, siga siendo, o sea, una realidad diaria. Pero también cuando Pablo habla de que Dios perfeccionará en nosotros la buena obra que comenzó, habla del gran sueño y deseo de Dios con ustedes y conmigo. Y esto quiere transmitirnos todo lo bueno de Él en nosotros. Y esto es lo que Dios hace, esta buena obra tiene que ver con esto, con cambios que Dios hace. Él saca aquellas cosas que no le honran, aquellas cosas que no nos bendicen, aquellas cosas que no demuestran amor a otras personas. Él saca, limpia todas esas cosas de nuestra vida y pone lo que es suyo. Pone el carácter de Cristo en nosotros. Pone los deseos de Dios, las intenciones de Dios en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y muchas cosas que Dios va sacando de nuestra vida que no le honran, pero Él va poniendo cosas que tienen que ver con su carácter. Y todo esto que la Biblia llama como el fruto del Espíritu Santo, lo que el Espíritu de Dios va poniendo, transformando en nuestra vida, va cambiando nuestro día a día. Nos va demostrando de que Dios está en el asunto, Dios está en mi vida, Dios está trabajando en mí, no me ha abandonado, Él sigue perfeccionándome. Y cuando Pablo habla acerca de esta palabra, que Dios está perfeccionando la buena obra que comenzó, es para darnos esperanzas. Todos nosotros, aún como líderes, como pastores,
Como un miembro de una iglesia muchas veces también pecamos, fallamos y nos sentimos mal por defraudar a Dios, por haber fallado. Y tal vez eso ha provocado que otras personas también se afecten. La verdad, queridos amigos, es que Pablo escribe para hacernos saber que aunque somos cristianos, somos humanos, muy falibles, muy débiles, y que debemos seguir dependiendo de Dios, considerando de que Él comenzó una buena obra y no nos ha abandonado. Esa buena obra Él no la va a soltar, sino que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, hasta que nosotros dejemos esta tierra o Cristo venga por nosotros. Queridos amigos, este es el mensaje del apóstol Pablo, para hacernos saber en el nombre del Señor que la nueva vida en Cristo no tan solo tiene que ver con ser bautizado, sino tiene que ver con experimentar diariamente una buena obra que Dios está haciendo. Y esta buena obra tiene que ver con cambios en nuestra vida. Una vida salvada es una vida cambiada. Es una vida cambiada y que está en constante cambio, perfeccionamiento por la obra de Dios. Quiero mandarles mucho ánimo. Si usted aún no ha entregado su vida a Jesucristo, quiero animarle. Dios quiere comenzar una buena obra en usted. Pero si usted ya ha entregado su vida al Señor Jesucristo, siga viviendo y deseando esta nueva vida. Abra su corazón, sea humilde, rinda su vida para que Dios perfeccione y cambie lo que debe cambiar en su vida, para gloria de Él, para bendición de usted. Señor les bendiga.